Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Alexi nos trae una canción em, que se llama With You. ¿Qué pasa, David? ¿Qué te pasa a ti? No sé, te estás riendo ahí. Vale, bueno, relacionada con Band Maid, pero no es Band Maid. Así que nada, ahora lo verás. Es un poco sorpresa para ti. Así que ahora me dices. Anda, toma ya, ¿no? Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, ya sabes quién es, ¿no? Sí, claro, es inconfundible. Muy La bien, buena de Miku. claro. Bueno, aquí sería su alter ego, que sería Clupo. Y eso, Clupo, la canción With You. Y bueno, pues es vemos que es una especie de como un tono así más dulce, ¿no? Más Sí, nostálgico. me ha sorprendido el tono de voz. Sí, sí, sí. Es otra, es otro rollo totalmente distinto, por lo menos en esta canción. Y tiene ahí como un sentido como romántico, ¿no? Como claro, habría que ver lo que sería el tema de De la letra. de la letra. Creo que es como analizando una amistad en sentido profundo, ¿no? Hablando pues un poquito de todo, ¿no? Del el tema del estar siempre ahí con la otra persona, por supuesto no enfocarse en lo material, ¿vale? Lo que son las buenas amistades, vamos. Efectivamente, es decir, hay que compartir el presente, el estar siempre ahí, ¿no? Es decir, lo que es un refugio emocional, ¿no? Lo que es un amigo. Así que, bueno, el compartir cosas, compartir momentos también de risas, el estar juntos, ese tipo de cosas, ¿no? La autenticidad. Bien, bueno, pues en cuanto a lo... Sobre todo sorprende el tema vocal, ¿verdad? Que es muy suave, muy delicado, muy... Sí, sí, demasiado delicado. Por eso me he quedado aquí, ¿eh? Claro, Qué dulce canta Miku cuando quiere, o Clupo, como se grupo, llama claro. aquí. Correcto, correcto, correcto. Bueno, en lo musical, bueno, pues es más bien esto es.
pop rock, em, más cercano al pop, incluso diría yo. ¿Sabes qué? Me da el estilo de esta canción, es típico, bueno, podría ser perfectamente perfecto para una banda sonora o algo así, en plan de ese estilo, ¿no? De romántico. Es A mí me recuerda a Gris. a Grace, ¿no? Con los momentos así nostálgicos. Así tierno, sí, cuando Sí, 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 Olivia sí. Newton-John canta ahí que está enamorada de Denny y esas cosas. ¿Cuántas veces habremos visto la película de Gris? Y las que le sigo viendo, que a mi hija también le gusta y la pone de vez en cuando, digo, ¿otra vez Gris? Sí, Pues ahí sí, está, no, nos quedamos viendo la película. totalmente. Yo, bueno, una hermana mía siempre religiosamente el repaso a Gris y a Pretty Woman no falla, ¿vale? Es decir, son Pretty Woman clásicos. me cuesta más. Em, Nada, Miku, aquí tiene además un tono más agudo, em, ligero, no busca dramatismo, no es el tono de la canción, es más relajado, más luminoso, em, más natural. ¿Qué, qué de colores lleva? Sí, es verdad, cierto, cierto. También, claro, eh, eso es otra cosa, ¿no? Que no estamos acostumbrados a verla vestida de esta manera. Tiene, pues, cierta calidez en la voz, el volumen es uniforme, da sensación así de estabilidad, ¿vale? Como, bien, no hay nada que dé la sensación de mal ambiente, sino básicamente está nostálgica, pero no se ve nada malo. Es un tono cercano y transmite, ¿no? Que es lo Sí. importante. Aquí incluso lo musical lo veo casi como secundario porque es casi una base, Sí, ¿vale? es Una una base base, rítmica. perfectamente hubieran puesto a alguien con un piano mismamente, o ella con la guitarra. Claro, claro, efectivamente. Em, de hecho, sí, es buena idea, ¿no? Que pueda hacer una versión de esta solamente con un piano. Se te ocurren cosillas interesantes, Pues ¿eh? claro, Y si es ya da la vida. que Así que... Y estoy desaprovechado. sí, efectivamente, no te sacan todo el jugo que... Nada, nada, no me sacan el jugo, Nada, nada. nada, nada. Venga, pues continuamos. Le vamos a dar un poquito para atrás. 暖かい世界揺られみんなと笑うこの幸せに包まれていたいずっとカゴの外へと羽を広げどこまでも飛んでゆけ空へ同じ景色が今日は違う水たまり映す世界へ君がかけた魔法を逃さないでいつか見たい未来作るんだ不自由今も決して記憶なくさないよ一人きりじゃないみんなでつなぐからみんなじゃなきゃダメなんだって私も同じ想いだから今をつなぐ明日に We will go with you どんなちっぽけでもいつか世界の果ての果てたどり着くまでまっすぐただ見つめて春夏秋冬きっと泣いて笑って過ぎ去ってゆく Unbreakable Magic 物語は続くのあの日くれた魔法かけがえない笑う日々をくれた宝物だよいつか時が全て分かつ日が来ても君とかけた魔法を解けないまま笑い合った夢を探してる With you 遠く消えたかけら拾い集めて柔らかな世界信じて歩んでく
¿Cuántos sentimientos tiene esta chica? Que se la ha hecho de Pues día y todo. muchísimo, muchísimo. Fenomenal. Pues mira, cositas que comentar. De vez en cuando lanza alguna frase en inglés que las pronuncia bastante bien. Me ha sorprendido eso. Luego, em, también, a ver, la voz tiene como un ligero reverb, así, con poquita compresión. Me gusta. Además, lo que es el paneo del estéreo, es decir, donde vamos a escuchar su voz, está muy, muy al centro, ¿vale? No hay diferenciación izquierda-derecha. La voz la escuchamos por los dos canales. A la vez, sí hay como unos coros muy suaves, casi imperceptibles, que refuerzan la voz, pero que no la vas a diferenciar. Me gusta el tono que emplea, es muy cercano, no quiere hacer, digamos, alarde de virtuosismo técnico en la voz, todo es muy expresivo, muy emocional, muy Está cercano. sintiendo, ¿no? Claro, efectivamente, transmite esa complicidad con el que está escuchando, ¿no? Es casi como si te está susurrando, ¿no? La canción. em, Así que muy bien, muy bien. Es como casi una confesión cantada, ¿no? Sí, perfectamente. Yo creo que está ahí un poquito, le hace tilín el amigo y quiere algo Sí. más, pero claro, en estos casos, Bueno, amigo o amiga, no sabemos. das el paso y te cargas la amistad, Ya. Bueno, o a te ver, quedas como estás y eres amigo para siempre. pero bueno, también hay amistades que no tienen por qué dar ese paso. Es decir, estás súper contento. Es decir, Sí, una claro. amistad que te provoca, que te transmite tanta felicidad o te da tantas cosas que no necesitas más. Yo qué sé. Bueno, de todas maneras, opiniones, amigos, decidlo y a ver qué opináis con respecto a esta canción, qué es lo que quiere decir aquí Clupo o Miku en esta canción con un estilo tan diferenciado de Band-Maid. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? De que sea otra cosa distinta, si no se presentaría como Miku y no como Clupo, Claro, y no obviamente. tendría ese alter ego. Así que bueno, pues muchísimas gracias, por tener la oportunidad de reaccionar a esto. Así que Alexi, muchas gracias. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Hemos subido un pequeño homenaje a Nob, con un cover que hizo de Pegasus Fantasy, aprovechando una sesión musical que se hizo por el 12º cumpleaños de Yoyokas, que está ahí también Lisa X y compañía. Luego está el Madre Patreon, que mía, qué son pedazo de vídeo. ey, reacciones personalizadas, el Patreon, desde 2 hasta 10, dependiendo del caso. Y los enlaces para poder hacerlo, tanto miembro del canal como Patreon, están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, nos ayudas. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.